Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a This is Comic. Hoy hablaremos de la miniserie de 6 números Arkham Asylum Live in Hell. Esta es una historia publicada por DC Comics en el año 2003. Está escrito por Dan Slott y tiene arte de Ryan Sock. Es de esas historias en donde en lugar de seguir al héroe principal o a los personajes secundarios más importantes, veremos la perspectiva de personajes menos habituales, como pueden ser desde villanos hasta personas normales. Creo recordar que la primera historia de este tipo que leí fue cuando era niño, un número de Editorial Beat de Batman, en donde un ladrón estaba contando cómo se había enfrentado al Caballero de la Noche, pero el cómic tenía un detalle muy interesante, ya que estaba dividido por dos tipos de dibujo distinto, y así en uno veíamos lo que supuestamente había pasado y en el otro la realidad. Ese cómic terminaba en un cliffhanger impactante, ya que ocurría un temblor y la Baticueva quedaba destrozada. Años después me enteré de que ese número era parte del crossover Cataclismo, para ser exactos el Detective Comics 719, y así hay muchas historias que se basan en esto. Muchas logran ser obras muy interesantes e incluso auténticas joyas. Un maestro de este tipo de narraciones es Kurt Busiek, y no hay mejor ejemplo que Marvels y Astro City. Arkham Asylum Live in Hell parte de ese concepto, ya que aquí seguiremos a Warren White, un hombre de negocios que cometió un fraude muy grande, y él creyó que lo más inteligente era evitarse la cárcel haciéndose loco, pero por alguna extraña razón no estaba consciente de que estaba en la peor ciudad para hacer eso, Gotham City, y fue enviado al Arkham Asylum. Primero estaba bastante seguro y tranquilo, pero poco a poco se dará cuenta de que cometió un grave error. A lo largo de la historia veremos cómo es atormentado por la locura de distintos residentes de Arkham. Constantemente lo veremos en peligro de todo tipo y descubriremos si al final de la historia perderá su cordura. La historia en general está bastante bien llevada. Es entretenida, cada número nos presenta algo diferente, incluso puedo decir que en cierto modo son autoconclusivos. Vemos situaciones muy variadas, una amplia galería de personajes e incluso tenemos un cambio de tono muy grande e inesperado. Esta obra fue escrita por Dan Slott en una etapa temprana de su carrera. De principios a mitad de los 2000 se encontraba en DC Comics y realizó unas cuantas aportaciones, por ejemplo en Batman Adventures y LA Classified, pero sin duda su nombre se vincula inmediatamente con Marvel, ya que ya ha pasado bastante tiempo y es un autor importante. En esa editorial entregó un par de etapas de She-Hulk, un volumen bastante sorpresivo de Silver Surfer y un largo run que aún se mantiene en la actualidad con Spider-Man. Terminó el volumen 1, hizo Superior Spider-Man y ha continuado con los volúmenes 2 y 3. En esta obra su trabajo es bastante acertado. La escribió de una forma fluida y divertida, en donde constantemente vemos cosas diferentes, conocemos personajes nunca antes vistos, maneja bien al personaje principal, vemos cómo va conociendo Arkham y cómo este lugar prácticamente lo está cambiando a cada momento, le conocemos en términos generales y presenciamos una evolución importante, el entorno y ambiente de Arkham está manejado de una forma muy precisa, se dan buenos momentos de acción y volantazos prácticamente impredecibles, y podemos percatarnos que esta versión del universo de Batman tiene dos inspiraciones muy importantes, la película de Tim Burton y la serie animada de los 90, ya que la atmósfera y el tono son oscuros pero tienen toques de fantasía, pasan cosas juguetonas e incluso a primera vista simples, pero si vamos indagando un poco más en cada elemento nos encontraremos matices muy interesantes, pero creo que el mayor acierto de esta obra es la forma en que usa personajes. Aquí vemos una muestra de la amplia galería de villanos que tiene Batman, e incluso vemos a muchos de sus aliados, pero Dan Slott decidió no centrarse en ellos, los usa meramente como ambientación y ornamento. Algunos tienen diálogos o acciones muy precisas para el avance de la trama, y otros solo tienen una participación anecdótica. Para ejemplificarlo tenemos a villanos como Joker, Riddler, Two-Face, Scarecrow, Poison Ivy, Killer Croc, Mad Hatter, Ventriloquist, Magpie, Mr. Freeze, The Mime y Firefly. Además tenemos unas cuantas apariciones de Batman sin que tenga un rol importante o sea el que salva la situación, y vemos a Batgirl, James Gordon, Harvey Bullock y ya con un poco de más importancia a Jeremiah Arkham y a Jason Blood. Y entonces, ¿quién dirige esta historia? ¿Quiénes son nuestras anclas? La respuesta, personajes completamente nuevos. Un par aparecen muy poco complementando el ambiente, Longhead y Junkyard Dog. Otros tienen cierto protagonismo pero únicamente para esta historia, como son Death Rattle y nuestro villano, Doodlebug. Y 4 llegaron para quedarse. La primera que vemos y a la que prácticamente está dedicada el número 1 es a Jane Doe, una asesina que suplanta la identidad y la vida de sus víctimas buscando ser normal. Este es un personaje muy interesante que posterior a esta historia se ha usado poco, pero sin duda tiene un gran potencial. Otra creación de Slott al que le dedica los números 2 y 3 es a Humpty Dumpty, un personaje que es bastante obvio de dónde se basa y que también resulta bastante interesante. Es de esos villanos que en cierto modo creen que están haciendo lo correcto. El personaje se desarrolla bastante bien, lo conocemos casi por completo e incluso nos puede generar cierta empatía. Humpty Dumpty también ha sido usado muy poco pero sigue presente en la actualidad. Lo pudimos ver algunas veces en los New 52, pero un personaje que sí ha sido utilizado bastante más es el guardia de seguridad Aaron Cash. A este personaje también logramos conocerlo bastante y conforme avanza la historia su importancia va creciendo. Es un personaje que también cae bien y tiene bastante potencial. Y el cuarto personaje original es el que prácticamente es el protagonista de la historia, Warren White. Curiosamente a él no llegamos a conocerlo tanto, su comportamiento durante gran parte de la historia es de una persona llorona y amedrentada, pero su cambio final es muy importante y surgirá como el gran tiburón blanco.
Este villano también ha sido usado un poco más posterior a esta historia. Incluso cuando DC Rebirth llega a México, lo podremos ver en All Star Batman, y así es como Slott dejó su granito de arena en la mitología del murciélago. Ahora comentaré el punto más débil de la obra. Como ya mencioné, esta historia tiene un cambio de tono bastante grande. Las cosas comienzan bastante realistas acorde al universo en donde están, y en una primera impresión sentimos que se va a analizar la locura de una forma seria, pero por ahí del cuarto número en adelante las cosas se ponen sobrenaturales. Cierta parte de la locura es explicada con seres de otro plano, y el desenlace es por completo fantástico. Entonces siento que este giro funciona para bien y para mal. Para bien porque es algo muy inesperado, porque nos permite ver a un personaje tan interesante como es Etrigan, y porque hay una ligera referencia a Lovecraft. Pero a mal porque siento que este cambio no termina de cuajar, y que puede sacar al lector de la narración. Así en conclusión vemos que no es una gran obra, pero sí es una historia bastante buena, entretenida y que dejó un legado. El dibujo está hecho por Ryan Sock, un artista que ha trabajado en Hawkman, Wednesday Comics y X Factor. Su dibujo es bastante suave para la obra, sin embargo eso no hace que desentone y consigue representar muy bien los momentos variados que esta tiene. Sock tiene un estilo que me recuerda ligeramente a Tim Sale o a Bruce Timm, y eso lo hace muy agradable. Su narrativa es bastante buena, va prácticamente de la mano con el diálogo de Dan Slott, y también puedo resaltar que tiene buenos momentos de acción. La única cosa que personalmente no me gusta de este artista son algunos rasgos y gestos faciales. Fuera de eso es un arte que disfruté bastante y que me dio muy buenas viñetas. Además está perfectamente complementado por el colorista Lee Lowrich. Tú dime en los comentarios qué te parece esta obra, el escritor, el dibujante y todo lo que quieras. Sigue en This is Comic.